Hay una pregunta que ronda en el silencio de muchas noches. ¿Y si ya fuera tarde para cambiar? Tal vez tú también la has sentido, no como una voz clara, sino como una sombra suave detrás de tus pensamientos, susurrando que perdiste tu momento, que tu oportunidad ya se fue, que lo que pudo haber sido ya no será. Pero, ¿y si te dijera que esa voz no es tu verdad, sino apenas un eco, una repetición vieja, aprendida, heredada, instalada? Porque no, el tiempo no es lo que siempre nos dijeron. El doctor James Doty, neurocirujano y experto en neuroplasticidad, afirma que el cerebro humano sigue cambiando hasta el último aliento de vida. No hay fecha de vencimiento para la transformación emocional. Tus neuronas no preguntan tu edad, ellas responden a tu intención, a tu disposición vibracional, a tu voluntad de despertar. Y ahí entra Ram Dass, maestro del alma, que dijo algo que resuena como un bálsamo para quienes se sienten perdidos. No importa dónde hayas estado, solo importa hacia dónde estás dispuesto a ir ahora. Es esa simpleza radical que disuelve culpas, cancela calendarios y abre portales nuevos en lugares antiguos. Porque el pasado no es una condena, es solo una historia. Y las historias se pueden contar de otra forma, desde otro lugar, con otra voz. Muchas personas confunden tiempo perdido como valor perdido, como si los años vividos fueran una deuda impagable, como si las oportunidades no aprovechadas fueran cadenas invisibles. Pero el tiempo, el real, el sentido, el que importa, no es lineal, es psicoespiritual. Se estira, se contrae, se reescribe desde dentro, desde lo que decides creer hoy, desde lo que permites sentir ahora. Y para que lo entiendas de verdad, respira, profundo, y deja que esta imagen te acompañe. El bambú, una de las plantas más fuertes del mundo, pasa años creciendo hacia abajo, en la oscuridad, en el silencio, en la tierra. Nadie lo ve, nadie lo celebra, nadie lo aplaude. Parece que no sucede nada, pero está echando raíces, raíces profundas, y cuando por fin brota, crece metros en pocas semanas, como si el tiempo se comprimiera en un estallido de vida. Y si tu alma estuviera justo ahí, en ese tiempo subterráneo, invisible, silencioso, lleno de raíces que se preparan para algo grande. No estás tarde, estás enraizando. Y eso ya es un renacimiento. Hay una tristeza particular que no se expresa con lágrimas, una tristeza que se disfraza de resignación, de frases que se dicen bajito para no doler tanto. Ya no tengo edad para eso. Esas cosas son para otros. Si no lo hice antes, ya no lo haré ahora. Es una trampa silenciosa, una red tejida por el tiempo y por los ojos de los demás, una ilusión colectiva que transforma el calendario en condena y los sueños postergados en derrotas asumidas. Pero esa tristeza no nace de la verdad, nace del miedo al tiempo perdido, a los y sí, al juicio ajeno. Y lo más doloroso es que mientras la mente repite esas frases como si fueran leyes, el cuerpo las cree. Porque sí, el pensamiento también tiene química. El cerebro, cuando se convence de que ya es tarde, activa una cascada bioquímica que sabotea el presente. El cortisol, hormona del estrés, se libera una y otra vez creando un estado de alerta crónico. Y la dopamina, esa chispa de motivación que nos impulsa a movernos, se apaga. Así, sin darnos cuenta, no solo nos sentimos estancados, estamos literalmente sin combustible interno. Y entonces aparece la falsa certeza. ¿Ves? No tengo energía para empezar nada nuevo. Pero lo que falta no es tiempo, ni energía, es esperanza bioquímica, es aliento emocional, es permiso interno. Y este permiso muchas veces nos fue negado desde pequeños. Nos enseñaron que hay caminos que ya no se pueden tomar después de cierta edad, que hay puertas que se cierran, que hay trenes que ya pasaron. Pero ¿quién dicta eso?
¿Quién puede medir el reloj del alma con el reloj del mundo? El cerebro, como bien explica la neurociencia afectiva, crea atajos emocionales para economizar energía. Repite lo que ya conoce. Y si lo que conoce es un discurso de muy tarde para cambiar, eso es lo que replicará. No porque sea verdad, sino porque es familiar. Lo que repites se fortalece. Lo que te dijeron muchas veces termina pareciendo tu propia voz. Pero no lo es, no siempre lo es. No estás sin tiempo, estás intoxicado por una idea que no es tuya. Y aquí es donde el cambio comienza, no con una revolución externa, sino con un reconocimiento interno, con la claridad suave que te susurra: esto que creíste durante años no tiene por qué seguir siendo tu verdad. Cuando dejas de luchar con el calendario, el tiempo se convierte en espacio, y en ese espacio todo puede volver a florecer, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, solo desde la sinceridad de quien reconoce que el alma no envejece, solo espera a ser escuchada, a ser creída. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque algo en ti todavía pulsa, todavía busca, todavía sabe. Y eso también es un inicio. Hay pensamientos que no gritan, pero condicionan. Ideas que no son nuestras, pero sentimos como si siempre hubieran vivido dentro de nosotros. Una de las más silenciosas y al mismo tiempo más poderosas es esta: no puedo. No porque el cuerpo no pueda, ni porque las circunstancias lo impidan, sino porque algo en la mente se adelanta y sentencia. Sentencia antes de intentar, antes de explorar, antes de sentir. Este no puedo tiene una raíz profunda, no surge de la nada. Es el resultado de un sesgo invisible, una repetición emocional sostenida durante años. La neurociencia lo explica con claridad. Cuando una experiencia se repite, especialmente si está cargada de emociones negativas, las vías neuronales se fortalecen, como si el cerebro pavimentara un camino por donde siempre transita la misma idea. Así, sin darnos cuenta, construimos una autopista de autolimitación, no porque sea cierta, sino porque ha sido recorrida demasiadas veces. Cada vez que te dices: es muy difícil para mí, yo no nací para eso, ya no estoy hecho para cambiar, estás reforzando esa autopista. Estás activando las mismas conexiones neuronales que perpetúan la sensación de impotencia. Y eso crea un bucle, un círculo donde la mente, sin maldad pero con miedo, repite lo que cree que te protege. Porque eso también hay que decirlo, muchas de nuestras resistencias no son castigos, son mecanismos de defensa. La mente quiere evitar el dolor de fallar otra vez, y en su afán de protegerte, te encierra. Pero el alma no quiere ser protegida, quiere ser libre. Cuando dices no consigo más, muchas veces no estás hablando tú, está hablando tu pasado, tus memorias, tus heridas. Está hablando la voz de quien te hizo sentir pequeño. Está hablando la historia no contada de tus fracasos. Y todo eso se expresa con un tono de certeza, aunque en realidad es solo una emoción atrapada. Aquí es donde entra la espiritualidad práctica, no la que exige perfección, ni la que promete milagros inmediatos, sino la que reconoce que el camino no empieza en la fuerza, sino en la disposición vibracional. Cambiar no es forzarte a ser otra persona, es abrir espacio para volver a ser quien siempre fuiste, antes del miedo, antes del juicio, antes del condicionamiento. El sesgo invisible no se rompe con voluntad ciega, sino con conciencia amorosa, con una mirada interna que diga: ahora veo por qué me saboteo, y ya no necesito hacerlo más. Y entonces, lentamente, se abre una grieta por donde entra la luz, porque basta una pequeña experiencia emocional nueva, una sola, para iniciar la creación de una nueva red neuronal, para que el cerebro diga: esto también es posible. Y cuando eso sucede, aunque sea de forma imperceptible al principio, el no puedo comienza a perder fuerza. Tal vez nunca te lo dijeron así, pero lo necesitas saber. Tu mente no está rota,
solo está cansada de repetir. Y eso se puede reescribir, con ternura, con paciencia, con presencia. Porque lo que más necesita una nueva narrativa no es velocidad, es verdad. Y la verdad, cuando se siente, transforma. A veces, la vida se vuelve demasiado silenciosa, no porque haya paz, sino porque ya no hay esperanza. Así se sentía ella, 72 años, viuda hacía 2, jubilada desde hacía 4, con un cuerpo sano, sí, pero con un alma que no encontraba motivo para levantarse por las mañanas. Ya no tenía a quién cuidar, ya no tenía a quién esperar, ya no tenía un papel que desempeñar. Había cumplido con todo lo que el mundo le pidió, y sin embargo, por dentro, algo se había vaciado. No lloraba, no hablaba de su dolor, solo repetía con una voz apagada: «Yo ya viví», como si eso fuera una sentencia, como si decir «ya viví» fuera lo mismo que decir «ya no merezco más». Pero por dentro, en algún rincón de su pecho, aún quedaba una brasa encendida, una chispa que, aunque pequeña, no se había extinguido del todo. Fue durante una consulta en uno de los programas de compasión liderados por el Dr. James Doty que ella pronunció algo diferente. Dijo: «No sé por qué vine, pero estoy aquí». Y esa frase, aparentemente insignificante, fue el inicio de algo que ni ella podía prever. Lo que siguió no fue un tratamiento complejo ni una fórmula milagrosa. Fue algo tan simple que podría parecer ingenuo. Cada mañana, apenas abría los ojos, colocaba una mano en el centro del pecho y susurraba 3 cosas por las que aún sentía gratitud. No grandes cosas, no recuerdos heroicos, apenas la tibieza de su manta, la taza de té humeante, el canto distante de un pájaro. Y luego, con lentitud, leía una carta que había escrito para sí misma, una carta dirigida a su yo despierto, a esa versión de ella que aún estaba viva, aunque dormida. En la carta no prometía nada, no se exigía nada, solo se recordaba: «Yo soy más que mis papeles, soy más que mis pérdidas, soy presencia, y mientras haya aliento, hay posibilidad». Durante 21 días repitió ese ritual, no por obligación, sino porque algo en su cuerpo empezaba a esperarlo, como si cada repetición fuera removiendo un poco del polvo emocional que cubría su alma. No cambió de vida de inmediato, no sintió una iluminación repentina, pero una mañana, sin pensarlo, horneó una docena de panes y los dejó en la puerta de sus vecinos, con una nota que decía: «Aún estamos vivos, celebremos eso». Ese gesto, tan sencillo como profundo, se convirtió en semilla. En las semanas siguientes, más vecinos empezaron a intercambiar cartas, recetas, pequeños regalos anónimos. Lo que había comenzado como un acto de sobrevivencia emocional se transformó en un proyecto comunitario de conexión. Y ella, que creía haber terminado su camino, volvió a sentir que pertenecía, no porque necesitara ser útil, sino porque había reconectado con su capacidad de dar desde el alma. Esa mujer no rejuveneció su piel, no reescribió su historia pasada, pero renació. Renació el día en que soltó la narrativa de que su vida ya no tenía sentido. El día en que dejó de preguntarse «¿qué me queda?» y empezó a preguntarse «¿qué me nace?». Y quizás esa sea una de las verdades más profundas. No se trata de volver a empezar desde cero, se trata de volver a ti, al tú que siempre estuvo allí, esperando ser mirado con ternura, con esa ternura que, cuando se activa, puede cambiar no solo una vida, sino una calle entera. No todo cambio verdadero empieza con una decisión. A veces comienza con un suspiro, con una pausa, con ese momento en que te detienes y, sin saber por qué, colocas la mano sobre tu corazón como buscando algo que no tiene forma, pero sí presencia. Es ahí, justo ahí, donde empieza el renacimiento. No desde la exigencia, no desde la presión de ser otro, sino desde el deseo profundo de recordar quién eres debajo de todo lo que te dolió.
Hay un ritual que no pretende transformar tu vida de un día para otro, pero sí acompañarte en el regreso a ti. Se llama Carta al Yo Despierto, y su esencia no está en las palabras que escribes, sino en la intención con las que las dejas fluir. No se trata de escribir desde el deber, sino desde el alma, de hablarte como si fueras tu guía más compasivo, ese que no juzga tus caídas, que no exige resultados, que solo quiere que vuelvas a sentirte en casa dentro de ti. La carta puede empezar con una frase suave, casi susurrada: estoy aquí, y aún me importas. A partir de ahí se abre un espacio seguro donde puedes nombrar tus miedos sin avergonzarte, donde puedes agradecer por lo que quedó en pie después de la tormenta, donde puedes declarar que, aunque no tengas todas las respuestas, aún estás dispuesto a caminar. Durante 21 días, cada mañana, la carta se convierte en un ancla. La lees en voz baja, colocando una mano en el centro del pecho, justo en el corazón, mientras tomas una respiración profunda. Ese gesto tan simple, respirar, tocar, leer, no es simbólico, es profundamente neurofisiológico. Porque el sistema límbico, responsable de tus emociones más profundas, responde a la repetición segura, a la validación emocional, al contacto físico intencional. Cada vez que repites el ritual, estás reescribiendo las redes neuronales que antes sostenían el miedo, el desánimo, la sensación de no merecer. Y no, esto no es magia, es neuroespiritualidad. Es permitir que la ciencia del cuerpo y la sabiduría del alma se encuentren en un mismo lugar, el aquí y ahora. Imagina por un instante una escultura antigua, cubierta de tierra. Está ahí, intacta, pero nadie la reconoce. No porque esté destruida, sino porque está oculta. Así está muchas veces tu alma, no rota, no perdida, solo cubierta de polvo emocional acumulado por años de olvido. Y el ritual, lejos de reconstruirte, te redescubre, porque no necesitas ser otra versión de ti mismo. Necesitas reencontrarte con lo que siempre estuvo ahí, debajo del juicio, del miedo, del cansancio. Este ritual no te exige grandeza, te invita a presencia. No te promete resultados inmediatos, te acompaña a crear una frecuencia interna distinta. Y esa frecuencia, esa vibración de ternura sostenida, es la que empieza a atraer experiencias distintas. No porque el mundo cambie de golpe, sino porque tu forma de habitarlo ya no es la misma. Lo esencial Hay momentos en que parece que todo lo que podrías haber sido ya no será. No por falta de deseo, sino porque algo en ti susurra que llegaste tarde. Tarde al amor, tarde a la paz, tarde al propósito. Pero hay una verdad silenciosa, y es que el alma no obedece al reloj del mundo. El alma se mueve en ciclos, y cada ciclo tiene su hora sagrada, su amanecer íntimo, su instante perfecto. No el que esperabas, no el que planeaste, sino el que llega cuando por fin estás listo para sostenerlo. El Dr. James Doty dice que cada célula de tu cuerpo está preparada para renacer. No solo metafóricamente, literalmente. El cuerpo humano está diseñado para la regeneración. Pero hay una condición: que tú le abras la puerta emocional al nuevo comienzo. Porque de nada sirve que la biología esté a tu favor si tu corazón permanece cerrado por dentro. El verdadero renacimiento no empieza en la piel, empieza en la decisión invisible de permitir que lo nuevo entre,
aunque dé miedo, aunque no sepas cómo. Y ahí, en ese cruce entre ciencia y alma, aparece una frase de Wayne Dyer que contiene una de las verdades más profundas sobre la manifestación consciente. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees merecer. Porque el universo no responde solo a tus palabras, responde a tu vibración interna. Y esa vibración está moldeada por tu diálogo contigo mismo, por cómo te hablas cuando nadie te oye, por lo que crees posible para ti, incluso cuando todo parece estancado. Entonces, tal vez no estás atrasado, tal vez solo estabas dormido, o confundido, o herido. Tal vez necesitabas pasar por el invierno para entender el valor de la primavera. Tal vez tu alma no estaba lista antes porque aún estaba ocupada sanando lo invisible. Y ahora, justo ahora, algo se alineó. No afuera, adentro. Porque el verdadero despertar no ocurre con ruido, ocurre en silencio, como un suspiro que se convierte en certeza. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo que ya comenzó, algo que no tiene forma aún, pero tiene intención. Y la intención, cuando se sostiene desde el corazón, tiene el poder de mover montañas internas. Entonces, este no es un final, este es un nuevo comienzo. Un comienzo que no necesita grandiosidad, solo honestidad. Porque renacer no es cambiarlo todo, es mirarte distinto, es tratarte con más ternura, es confiar en que, aunque hayas tomado 1000 desvíos, el camino de vuelta a ti siempre estuvo ahí. Hoy no necesitas tener todas las respuestas, ni una vida perfecta, solo necesitas dar un paso, un gesto, una palabra. Y si no sabes cuál, empieza con esto. Hoy me permito comenzar de nuevo. Y que esa frase no sea una meta, sino una semilla, una que riegas cada día, con tu presencia, con tu silencio, con tu respiración. Porque no hay manifestación más poderosa que aquella que nace desde la paz interior. No estás atrasado, estás despertando justo en el tiempo exacto de tu alma. Y tal vez, solo tal vez, esta sea la primera línea de tu nuevo capítulo. Con amor, no con prisa. Hay instantes que no están marcados en el calendario, pero cambian el rumbo de una vida. Instantes suaves, casi invisibles, como cuando sientes que algo en ti se acomoda diferente, aunque todo a tu alrededor siga igual. No es una revelación, es un reconocimiento, como si una parte olvidada de tu alma susurrara: ahora sí puedo respirar distinto, sentir distinto, habitarme desde otro lugar. A lo largo de este recorrido hemos hablado del tiempo, del miedo, de la narrativa que nos encierra, pero sobre todo hemos hablado de la posibilidad, no como una promesa vacía, sino como un campo abierto que se activa desde dentro. Porque la transformación real no se trata de cambiar quién eres, sino de recordar lo que fuiste antes de creer que no podías, antes de que el mundo te convenciera de que estabas tarde para tu propia vida. Tal vez tú también has sentido esa presión silenciosa, esa ansiedad disfrazada de deber, esa sensación de que ya deberías haber llegado a algún lugar, aunque no sepas exactamente a dónde. Pero, ¿y si lo que llamas demora fuera apenas una pausa sagrada? Un tiempo de gestación invisible, como el del bambú, como el de los sueños que maduran por dentro antes de florecer afuera. La neurociencia nos enseña que cada pensamiento repetido con emoción profunda moldea el cerebro, pero la espiritualidad añade un matiz aún más tierno. Cada pensamiento sostenido desde el amor no solo moldea tu mente, moldea tu realidad vibracional, porque no manifestamos desde el esfuerzo, manifestamos desde la coherencia, desde la armonía entre lo que sentimos, creemos y nos permitimos. Por eso, este camino que hoy se abrió no termina aquí. Comienza en lo cotidiano, en lo pequeño, en la forma en que te hablas al despertar, en cómo respiras cuando nadie te ve, en la pausa que haces antes de reaccionar,
en la gratitud que practicas incluso en medio del caos. Porque esos gestos minúsculos son semillas, y las semillas, cuando se riegan con constancia emocional, florecen sin aviso, como si el universo esperara tu permiso interno para activarse. James Doty, Wayne Dyer, Ram Dass, todos coinciden en algo esencial. El cambio no ocurre en lo externo primero, ocurre en la disposición sutil de permitirte ser. Ser sin máscaras, ser sin fecha, ser sin exigencias. Y desde ahí, todo lo demás se acomoda. Hoy quizás no sientas claridad absoluta, pero si al menos una parte de ti está más ligera, más esperanzada, más conectada, entonces algo importante ya comenzó. Y ese comienzo, aunque silencioso, tiene fuerza, tiene alma, tiene dirección. Porque cuando el alma recuerda quién es, ya no necesita correr, solo necesita caminar, paso a paso, hacia su propia verdad, sin prisa, sin culpa, con profunda presencia. Y así, sin promesas, sin atajos, sin presión, la vida vuelve a tener sentido, desde lo más sencillo, desde lo más humano, desde ti.